hoy el tema que me toca compartirles con mucho cariño es el de CBD y cuidados paliativos. Yo quiero que se lleven mucha información para que la puedan aplicar en el momento que sea necesario, aunque esto sea doloroso. Y para quienes no me conocen, son algunos de los diplomados y certificaciones que he tomado. Ya son 42 años de haberme graduado como médica en el Instituto Politécnico Nacional. Siempre hago la broma de que estoy orgullosa, y sí estoy orgullosa, pero tengo amigos en todas las universidades. Cuando uno es médico, uno se toma de las manos para llevar bienestar a las personas, y bueno, pues esta soy yo, aquí estoy, ¿verdad? Y pues vamos a empezar con el tema, porque me parece que hay información que muchas personas escuchan, pero no la tienen clara. Entonces, cuando estamos hablando de los cuidados paliativos, esto nace como un movimiento médico-social que no estaba alineado con la medicina académica. Yo les quiero decir que en la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional tenemos toda la parte académica durante 5 años, pero nunca nos hablan de los cuidados paliativos. De hecho, la medicina que a mí me enseñaron está muy relacionada con ese excesivo interés en la enfermedad. Por ejemplo, si alguien tiene un tema de cáncer, o alguien tiene una fibromialgia, o alguien tiene una artritis, se van a enfocar los médicos en la enfermedad, pero se olvidan de que falta algo que se llama integrar y atender al paciente en muchas otras áreas que, créanme, que cuando las empezamos a cubrir, la calidad de vida del paciente y el transitar por una enfermedad va a ser la diferencia. Vamos a hablar un poquito de definición. Entonces, cuando estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando de esos cuidados médicos especializados que se deben de aplicar en cualquier persona que vive con una enfermedad grave. Este tipo de atención se centra en qué? Pues en brindar ese alivio a todos los síntomas que acompañan a una enfermedad. ¿Están de acuerdo conmigo? Que bueno, no sé ustedes, pero hasta cuando uno tiene un dolor de estómago o un dolor de columna que se ha presentado a lo mejor 1, 2, 3 semanas, sí o no, su mente empieza a decir, ay, se me hace que tengo algo malo. Ay, no será esa enfermedad que tuvo mi abuela o mi papá. Entonces, qué importante es que nosotros estemos pendientes de que el objetivo es mejorar la calidad de vida, pero no solamente del paciente, sino de la familia. ¿Por qué de la familia? Porque estarán de acuerdo conmigo que los que hemos vivido en momentos difíciles con un ser amado, pues que creen que uno también se angustia, se estresa y empieza a tener pues esa sinergia con la enfermedad de esta persona que amamos, y duele mucho emocionalmente. Entonces, no nos vamos a quedar solamente pensando que el cuidado paliativo va dirigido al que está sufriendo la enfermedad, sino también a los familiares, e incluso cuando hay personal de enfermería, que yo siempre he dicho que son también ángeles, también ellos deben de tener un manejo, porque créanme que estar en contacto con el dolor emocional es algo bien fuerte. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si alguien necesita cuidados paliativos? Pues es muy fácil entender que si estoy teniendo a alguien que tiene una enfermedad grave y que está presentando síntomas físicos, emocionales, que están relacionados con su enfermedad, déjenme les cuento que muchas veces esos síntomas que está presentando el paciente tienen que ver con los fármacos que utilizamos, porque estarán de acuerdo conmigo que sabemos perfectamente. Ayer me decía un paciente, doctora, me dieron una cosa y me descompuso la otra. Efectivamente, entonces, cuando nosotros estamos dando un tratamiento farmacológico, puede haber respuestas que pues no esperaríamos en un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? El considerar los cuidados paliativos. Si ustedes o un ser querido sufre de dolor, ¿no? O síntomas a causa de alguna enfermedad grave, o si tiene dolor físico o emocional que no se ha controlado, porque ojo con esto, a veces tenemos personas que pasan por padecimientos emocionales
que en realidad se le hacen todos los estudios y los médicos le dicen, usted no tiene nada. Sí, pero a lo mejor pasó por alguna experiencia en la vida que lo tiene atorado, lo tiene como atrapado en un tema emocional no resuelto y eso también crea molestias. Y también cuando necesita ayuda, ¿para qué? Para entender su enfermedad y, ¿por qué no?, tener clara esa plática con el paciente de cuál es tu tratamiento, cuáles son las expectativas, porque yo sé que muchas veces hay personas que están pidiendo que le digan la verdad. No sé si les ha pasado, pero yo tengo pacientes que dicen, a ver, a mí díganme la verdad, los hijos o la familia, por protegerlos, a veces no queremos decirles lo que viene, por temor a lo que va, a cómo va a reaccionar. Ahora bien, hay un principio ético en la medicina paliativa y aquí de verdad es decirles que hay un principio del no abandono. Y el otro es el principio del tratamiento del dolor. ¿Y por qué hago énfasis aquí? Porque he visto desafortunadamente muchos pacientes que cuando llegan a edades muy avanzadas, para la familia se convierten en una carga, en una molestia. Entonces, me parece que desde la parte humana, no importa si es tu papá, tu mamá, tu familiar, tu sobrino, quien sea, muchas veces recibimos atención y cuidado, estarán de acuerdo conmigo, de personas que ni siquiera son de la familia. ¿Por qué? Porque hay esa parte de ética y de calidad humana por siempre estar al servicio o ayuda de alguien que a veces ya no tienen hijos o ya están solos, no fueron madres y están como en esa parte de abandono, pero yo siempre les digo que va a haber un ángel que va a estar ahí cuando tiene ese amor, ¿no?, por ayudar. Ahora bien, los cuidados paliativos no están ofreciendo una cura en la enfermedad y esto es importante que lo sepamos porque, porque si nosotros le queremos vender falsas expectativas a la persona, pues esto puede ser contraproducente. Tampoco le vamos a decir que se va a morir mañana, pero quiero que sepan que yo como médico nunca le digo al paciente que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque hemos visto milagros. A veces en mi práctica médica había médicos que llegaban y le decían o nos decían a los internos, este paciente no pasa de tantos días. Y allá arriba hay alguien que dice, no, espérate tantito, todavía no es su tiempo. Y cuando nosotros acompañamos al paciente, le damos esperanza, hay algo que puede de pronto activar o tener esas ganas de vivir. Y hay casos impresionantes donde personas dijeron, doctor, yo no me puedo morir porque tengo muchos pendientes con mis hijos o con mi negocio, tengo que arreglar asuntos y de manera increíble esos pacientes que estaban diagnosticados que no pasaban la noche duraron 6, 10 meses. Entonces, tengamos también presente que la actitud del paciente ante lo que está viviendo es bien importante. Y bueno, cuando estamos viendo el tema de los cuidados paliativos, ya vimos que no son. O sea, yo no me voy a enfocar solamente en la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque seguramente muchos de estos pacientes están ya con muchos medicamentos, fármacos, han sido tratados y no se ha controlado el problema, ¿no? Entonces, ¿qué sí son? Pues es todo aquello que le voy a brindar para que tenga esa calidad. ¿Qué le voy a brindar? La esperanza de que voy a controlar el dolor, los síntomas que lo están teniendo incómodo, molesto. ¿Para qué? Para que pasemos del sanar al cuidar. Y les digo algo, cuando uno abraza al paciente, cuando uno lo acompaña en ese proceso, no solamente va a pasar en circunstancias emocionales mucho más nobles, pero no solamente el paciente, también cuando nos ha tocado darle cariño y atención a esas personas que son parte de nuestra sangre, de nuestra familia, a uno les deja con una gran paz, ¿ok? No estamos hablando de cuidados paliativos cuando hablamos de geriatría, pacientes que ya tienen mucha edad, algunos con enfermos que son enfermos crónicos. No estamos hablando del tema oncológico, de la clínica del dolor, estamos hablando de esas características que voy a mencionar aquí abajo,
donde hacemos un manejo integral del paciente. A mí me llama mucho la atención cuando doy mis consultas que hay personas, fíjense esto, que me han dicho, doctora, gracias, nunca me habían tratado así. Y yo digo, pues, ¿cómo te trataron? Porque sabemos que en las instituciones como, perdón que lo diga, Seguro Social, ISSSTE, número uno, los médicos tienen la indicación de ver a un paciente cada 15 minutos. Díganme qué le veo yo a un paciente en 15 minutos, ni siquiera lo voltean a ver, ni siquiera se ocupan de saber qué le está ocurriendo en su parte interna, en su parte emocional, y están haciendo la receta. Entonces, eso no es ser un médico, perdón. Yo lo viví también como paciente y fue una experiencia muy desagradable. Claro que me defendí como gato boca arriba, claro que protesté, pero es muy desagradable estar pasando por un episodio de salud y que te quieran tratar mal, ¿ok? Entonces, ¿qué características acompañan al cuidado paliativo? Pues afirmar la vida y contemplar la muerte como un proceso natural que no nos han enseñado. ¿Están de acuerdo? Muchas personas cuando se van acercando a esa parte de riesgo, o que ya antes decíamos, no hombre, está mi papá, mis abuelos, y ya estábamos como que en cuarta fila, pero cuando ya tenemos más de 60, ¿qué creen? Ya estamos en la fila de hasta adelante. Entonces, somos los primeros y las personas empiezan a tener miedo de lo que viene. Por otro lado, el controlar el dolor y muchos de los otros síntomas que eviten el sufrimiento es bien importante, porque no estamos diciendo que el dolor no sea parte de, pero yo creo que como humanidad, hoy que tenemos esto que estamos compartiendo, las personas se pueden ir en paz sin dolor. Por otro lado, el acompañar al paciente es un gran, es más, es el mejor medicamento. Yo le digo a todo el mundo, el amor que le vas a dar a la persona que estás cuidando, que estás atendiendo, es lo mejor. Y les voy a contar que hay datos importantes de una mujer que vivía con un cáncer terminal y mucho dolor. Le estaban dando muchos medicamentos y el doctor le dijo, es que ya no hay nada que hacer. Entonces, el doctor, que es una persona que se dedica mucho a este manejo de paliativo, le dijo al esposo, vaya usted y con esta crema acaríciele su zona de dolor. Y él nos comenta que fue impresionante ver cómo la paciente se empezó a calmar, porque cuando tú conectas tu energía de amor, tu energía de ayuda a esa persona, las cosas suceden como milagros. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ya quedamos mejorar la calidad de vida, hacer todo esto como en equipo y pues claro que emplear estrategias que se van a manejar no solamente con los médicos especialistas tratantes, sino también con la familia. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de este equipo que debe de intervenir, fíjense todos los que podrían estar involucrados. Claro que los médicos especialistas, pero ¿qué tal el psicólogo, el tanatólogo, que es esa persona que nos va orientando y nos va preparando para entender que la muerte solamente es un paso? La parte nutricional es importante, el equipo de enfermeras, las enfermeras para mí son ángeles, están en contacto con los pacientes y muchas veces las enfermeras tienen mayor contacto con la historia de vida, con lo que está viviendo el paciente que el médico tratante. El médico tratante llega y dice, dale esto y esto. Eso está cambiando. Coaches humanísticos, fisioterapeutas y claro que los consejeros religiosos espirituales hacen entonces que dependiendo del padecimiento, el paciente va a requerir estos especialistas para viajar más tranquilo. ¿Y en qué patologías es cuando deberíamos de, o ya se está utilizando el tema de los cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia renal? Porque hay pacientes que van semana con semana a la diálisis, es muy desgastante, no la pasan muy bien, ni él ni el familiar, el cáncer, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fallas cardíacas avanzadas, todo lo que tiene que ver con demencia, Alzheimer, Parkinson, SIDA, enfermedades neurodegenerativas, fibrosis quística, artritis reumatoide y parálisis infantil. Todos estos padecimientos y muchos más
deben ser atendidos con cuidados paliativos. Y algo importantísimo es también identificar esto que se llama el periodo de terminalidad, como le llaman. ¿Qué quiere decir? Es tener muy claro que cuando nos dan un diagnóstico y el médico dice fisiológica y anatómicamente hay un deterioro tal o hay una invasión de metástasis por un cáncer tal, que esta enfermedad ya está avanzada, es progresiva y es incurable. Entonces, sí nos tenemos que preparar, porque fíjense que les comento, y varios lo saben, que mi mamá tuvo cáncer de mama y empezó con molestias en la zona hepática y cuando la meten a quirófano para revisarla, el doctor lo único que hizo fue cerrar y nos dijo, su mamá va a durar 3 meses. Cuando yo platiqué con mis hermanos fue un shock y ellos me decían es que no es cierto, porque hay esa parte de negación al dolor, pero mamá fue diagnosticada así en Semana Santa y en agosto partió. Entonces, tenemos que estar como muy preparados y entender pues que ya cuando está el diagnóstico o cuando ya vemos muy deteriorado a nuestro paciente, claro que a veces uno mismo le pide a Dios que ya no sufra. Entonces, ¿qué vemos en estos pacientes? ¿Cuáles son esos indicadores? Claro que personas que se están consumiendo, que vemos que aunque se les alimenta, ya no se mantienen en buenas condiciones nutricionales, empiezan a consumirse. No sé si les ha pasado, pero vemos pacientitos que empiezan a perder masa muscular, se hacen chiquitos, entonces ya hay síntomas muy complejos y el impacto emocional en la familia es muy complicado. Así es que, bueno, a veces el pronóstico que da el médico, como yo les decía, ya es determinante y solamente allá arriba tienen la última palabra para que estas personas partan. Y algo importantísimo que tenemos que saber es que no solamente el paciente está pasando por esta situación emocional de miedo, angustia. Me tocó estar varias veces con mi suegra, que también la quise muchísimo, y ella empezaba a tener ya alucinaciones, veía a sus abuelos y a sus papás, o sea, empieza a ver un tema emocional que a uno cuando lo escucha le angustia, ¿no? Entonces, no solamente vamos a encontrar que la familia tiene también integrantes que o ya tienen un padecimiento o que estas emociones le van a detonar otros problemas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que el hijo o la hija pierden su trabajo o renuncian a su trabajo para poder atender a su familiar, que esto es muy hermoso, sí, pero ¿qué pasa cuando esa persona deja de trabajar? Pues no hay dinero y un padecimiento crónico es caro, ¿ok? Y por otro lado, no sé si les ha pasado, pero yo lo veo mucho en las familias, cuando empiezan a intervenir los hermanos y uno opina una cosa, el otro opina otra cosa, y otros incluso dicen, no le des eso, no le des el CBD, ¿cómo crees? Hay que preguntarle al doctor. Entonces empieza a haber mucha discusión, conflicto, y esto hace que ya no digamos cuando hay cosas materiales de por medio, porque no les quiero contar que se acaban las familias, lo cual es triste, ¿ok? Pero sucede. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de estar pendientes también de los integrantes de la familia que están alrededor de la persona que está sufriendo este padecimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con personas que están deprimidas, que viven con estrés, ansiedad, angustia, miedo, problemas de sueño y hasta falta de apetito. Y les aseguro que cuando escuchan estos síntomas, ¿cuántos no hemos vivido o han vivido esto en el COVID? Y es lo que pasa es que el sistema inmune se va a debilitar y entonces el que no tenía alguna enfermedad pues se le va a detonar o se le va a agravar. Por lo tanto, qué importante es que estemos muy pendientes de las personas que están cuidando y atendiendo a la persona que está en esta fase ya terminal. ¿A qué edad se puede aplicar los cuidados paliativos? Pues no hay una edad, no hay una edad inferior o superior. Es cuando tenemos un paciente, sin importar la edad, que tiene un diagnóstico, como muchos, hay mucho cáncer en los niños, hemos visto casos muy tristes,
de personas jóvenes que tienen un diagnóstico de cáncer y cuando lo descubren ya hay metástasis. Entonces, me parece que no es hablar de una edad, sino es hablar de la circunstancia que está viviendo la persona. Y hemos tenido incluso cosas muy hermosas. Me tocó atender a un chiquito con cáncer que su sueño dorado era ser piloto. Entonces, dentro de nuestra familia York, uno las personas que tenía contacto era piloto, le mandó a hacer un traje de piloto, lo llevó al avión. Entonces, es como darle a ese ser, a esa personita que tiene sueños, que los papás desde fuera dicen, ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo? Pero siempre va a haber algo y alguien que pueda sumar para darle esos últimos momentos a ese ser de alegría y de felicidad. Estos son algunos de los medicamentos que seguramente ustedes han escuchado. Es metadona, narcótico sintético, fentanil, analgésico opioide sintético, morfina, analgésico opiáceo. Entonces, cuando vemos esto, empezamos a darnos cuenta que los medicamentos que se le dan a los pacientes en estos momentos son muy agresivos y de hecho intentan corregir el dolor, pero perjudican el hígado, el riñón y más. El paciente no está ahí, muchas veces ni siquiera les quitamos el dolor, pero bueno, es lo que había, ¿sale? Y digo lo que había porque hoy las personas que están buscando una alternativa natural, y créanme que el poder decir que hoy tenemos la medicina canábica como un recurso que no solamente no va a tener efectos adversos, porque la medicina alópata tradicional los tiene, y yo tengo pacientes que me dicen, doctora, no me quita el dolor, me siento como tonta, me dicen otras cosas, ¿verdad? Pero el paciente te dice, no me siento yo, estoy en otro mundo, no disfruto la vida y entonces, pues no está tan padre. Los medicamentos farmacéuticos no resuelven el problema de salud, ¿están de acuerdo? Simplemente lo que nosotros vamos a hacer con nuestro CBD es dar un acompañamiento y hemos visto que menos dosis de estos fármacos que les mencioné, derivados del opio y la morfina, sumados al CBD, dan mucho mejor resultado en este tipo de pacientes. ¿Qué estamos viviendo hoy? Que nuestra generación está viviendo la historia que se hacen con respecto al uso de la medicina canábica. O sea, hoy seguramente muchos de ustedes, de los jóvenes, ¿no? Y también los de nuestra edad, estamos encontrando a través de redes y de que me platicó mi amiga y mi sobrina y mi tía, que todo el mundo está hablando ya del CBD. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, oye, a mí me fue muy bien, ya no tengo dolor de fibromialgia, ¿qué crees que ya duermo bien? Las personas voltean y dicen, oye, yo lo quiero probar, porque lo que me han dado durante tantos años no me ha resuelto la situación, me voy a dar la oportunidad de probar el CBD y ahí es a donde entramos los médicos especialistas. Número uno, para desatanizar el uso de la cannabis, ¿de acuerdo? Porque claro, las personas escuchan cannabis y dicen, este doctor me quiere poner pacheco, me va a dar marihuana. Y no. Ahora, a pesar de que todavía estamos estudiando mucho del CBD y que mucha gente dice, bueno, pero es que no sé a largo plazo qué me pueda pasar, le digo, pues mira, esta planta la han utilizado los chinos desde hace 6,000 años antes de Cristo, los griegos, los romanos, y no ha habido muerte por ninguno del uso del CBD. Entonces, los pacientes en cuidados paliativos se ven muy beneficiados con el uso de esto. Y tener muy claro lo que les he compartido, el CBD no cura enfermedades, pero sí controla síntomas que al paciente lo desquician, como es el dolor, la ansiedad, el no dormir, es algo terrible para cualquier persona, porque se está deteriorando más, no se repara. ¿Y qué me dicen cuando tenemos pacientes que están con tratamientos de quimio, radioterapia o con VIH que se les ve el apetito? Entonces, si yo con esto puedo mejorar las condiciones del paciente, lo puedo animar a que tenga apetito, que esté positivo, porque yo hablo mucho con mis pacientes de esta parte,
Los que me conocen saben que soy un médico muy holístico. Yo sí le pregunto cómo te sientes, cuándo empezó tu enfermedad, cómo te ayudo, y eso pues le va ayudando al paciente. Ahora, el CBD ha demostrado clínicamente resultados donde disminuye el dolor porque desinflama. También ha demostrado que mejora el tema del sueño y el ánimo, la ansiedad y estimula el apetito. Eso ya está probado. Pero también hay otros padecimientos que no son tan graves, que no te van a llevar como a la muerte, como puede ser una artrosis, donde el dolor no le permite a la persona tener una vida tranquila, una vida normal, salir a caminar, disfrutar de viajes. Y si yo tengo el CBD y lo mejora, claro que va a estar contento. ¿Y qué me dicen de los dolores menstruales? Ser mujer es un regalo y es maravilloso, pero tenemos chicas que prácticamente tienen que quedarse en su casa 2 días con un dolor terrible, incluso recurren, muchas de ellas me lo han dicho, a fumarse un churro porque el dolor es tan terrible que no hay manera de quitárselo, pero claro, después agarran el viaje y no les gusta. Entonces, el CBD no va a dar ese efecto psicotrópico. ¿Qué me dicen de la fibromialgia? Cuando también es una enfermedad que se está presentando mucho más frecuentemente hoy en las mujeres y que es muy desgastante porque no te permite llevar una vida normal entre la rigidez, el dolor, el ánimo por el suelo. Entonces, también ahí nos va a ayudar. Y bueno, hablar de por qué funciona el CBD es porque tenemos un sistema endocannabinoide natural que cuando está desequilibrado, ¿qué lo desequilibra? El estrés mental, los cambios del medio ambiente, el estrés físico, lo que hemos vivido del encierro con la pandemia. Claro que desequilibró este sistema endocannabinoide que está pues prácticamente configurado por receptores de membrana que son los que están todo el tiempo registrando lo que pasa en tu cuerpo, lo que tú me digas, ánimo, temperatura, hambre, todo. Y nosotros producimos endocannabinoides, los tienen en rosa, la anandamida y el 2-AG, que son sustancias que debiéramos de producir para regresar al balance. Pero cuando esto no sucede, la planta de cannabis, el cáñamo, va a llegar a través del CBD y otros fitocannabinoides a lograr que nuevamente esto que estás viendo en pantalla es una imagen que amo porque tú tienes millones de información a través de ¿qué? De estos neurotransmisores bioquímicos que le mandan la señal al cerebro, al sistema rector, que es el sistema endocannabinoide para regular todo. ¿Y qué es el CBD? Pues es la sigla de el cannabidiol, uno de los más de 200 fitocannabinoides que se han encontrado en la planta de cannabis. Y siempre tener claro que hay dos tipos de plantas. La familia es cannabis, tenemos la planta de la marihuana del lado derecho, es una planta hermosa con unas flores divinas que ha sido utilizada ancestralmente. Lo primero que se ha encontrado como vestigios es en el Himalaya. Se ha encontrado una variedad de plantas Sativa L y esa planta del lado derecho es la variante de la marihuana que sabemos que tiene alto contenido de THC, que también tiene efectos terapéuticos médicos, pero ese es otro tema. Ese sí, si lo fuman, les da el high, agarran el viaje y a algunas personas les gusta. Del otro lado que tenemos el cáñamo, que tiene alto contenido de CBD, 0.3 de THC, lo que permite que haya un producto con balance que se llama full espectro y que no va a dar efecto psicotrópico, pero sí va a dar los beneficios terapéuticos a los pacientes. Entonces, este sistema endocannabinoide se descubre recientemente en los 90s, por eso muchos de los médicos ni lo conocíamos, ni nos lo enseñaron, no se había descubierto, pero hoy todavía las universidades están en ese tenor de que ya debieran de introducirlo a la parte médica para que los nuevos médicos sepan que tenemos un sistema rector que va a controlar, como les dije, todo lo que ustedes se puedan imaginar a nivel fisiológico. ¿Y cómo actúa? Pues va a actuar a través de los receptores que se han identificado en la membrana, que yo les digo que son como vigilantes. Tenemos vigilantes que se llaman CB1 y CB2,
y van a estar distribuidos en diferentes órganos y concentraciones. Básicamente CB1 está en el sistema nervioso central, va a regular las emociones y el dolor. Y el CB2 está relacionado directamente con la inflamación celular de nuestro cuerpo y la inmunidad. Por eso, hoy, cuando hemos tenido la pandemia, las personas que han estado tomando CBD, hemos estado tomando CBD, ya se comprobó que no se puede introducir el virus a la célula de las personas, lo cual es una maravilla. Todavía hay muchas personas, porque no lo saben, y muchos médicos que nos dicen que de dónde sacamos este invento. Les digo, a ver, pónganse a estudiar, con todo respeto, ¿no? Entonces, en PubMed pueden poner cualquier padecimiento y el CBD y van a tener una cantidad de información. Hay más de 30,000 ya documentos científicos y además observen las fundaciones CANA, el Tech Salud, Harvard, o sea, son instituciones prestigiadas que ya han determinado, investigado todos los efectos buenos que tiene para el paciente. Es antiinflamatorio, analgésico, protege tus neuronas y te forma neuronas nuevas. O sea, yo cuando les digo esto, les digo, ay, yo quiero diario, porque pues todos los días se mueren neuronas y es que me va a formar más, pues entonces el cerebro no va a envejecer y vamos a terminar partiendo de aquí bien conscientes, concentrados. Antitumoral, ansiolítico, antipsicótico, inmunomodulador para enfermedades autoinmunes. Entonces, esto ya no lo podemos negar y quien no lo crea, pues yo de verdad le digo a mis pacientes, si tu médico no cree, pues dime qué le mandamos para que vea toda la información que hay y se empieza con, ¿no? Ahora bien, aun cuando el CBD ha demostrado seguridad, ¿no? Sí tenemos que tener cuidados y precaución. ¿En qué casos? Cuando tengo pacientes con anticoagulantes, cuando tengo pacientes que han tenido un infarto del miocardio reciente, cuando tienen problemas de presión alta sin control, cuando son pacientes que están medicados porque tienen psicosis, cuando tienen arritmias cardíacas, diabetes, tratamientos de inmunoterapia, pacientes con convulsiones. ¿Qué les quiero decir? No está contraindicado, pero sí, seguramente quienes se conectan por primera vez y escuchan esto, pues decirles que todos los fármacos que consumimos y todo lo que consumimos se degrada a nivel hepático gracias a una enzima que se llama P405. Entonces, cuando yo estoy dando el CBD va a interferir en esa enzima y los fármacos no se van a degradar igual. Una de dos, o se concentran en mayor cantidad, lo que va a hacer que un paciente que tiene presión arterial se le vaya al suelo, el azúcar o la glucosa en un diabético igual, y entonces el paciente diga, no, no quiero tomarme CBD porque me sentí muy mal. Ojo, este tipo de pacientes tienen muchos fármacos. Tengo pacientes que utilizan 15 medicamentos que cada hora toman algo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que este tipo de pacientes sean acompañados integralmente por un especialista en medicina canábica. Y pues voy a respirar para no llorar porque yo me sumo mucho con mis pacientes. Yo creo que el haber decidido ser médico desde muy pequeñita es porque yo ya traía esa misión de vida y me siento muy honrada de tener ahora el CBD porque no lo tuve hace 25 años cuando mamá estaba mal. Pero esta es una de las historias que veo todos los días. He tenido la fortuna, y digo fortuna, ahorita les voy a decir por qué, de escuchar esto que vamos a leer. Más de 9 pacientes que, pónganle el nombre que quieran, ahorita se lo cambié a uno de mis pacientes, pero fíjense bien, a medida que José se acercaba al final de su vida, después de luchar contra el cáncer de páncreas, la morfina no pudo controlar su dolor, dejándolo confundido e incapaz de conectarse con sus seres. Su familia accedió a las recomendaciones para utilizar el aceite de CBD. Las últimas semanas de su vida se convirtieron en las mejores de los últimos 14 meses. El dolor ya no le preocupaba, la ansiedad disminuyó
el sueño regresó al igual que su apetito. No solo eso, José permaneció completamente lúcido hasta momentos antes de que muriera. ¡Ay! Déjenme respirar. He atendido 9 pacientes en donde tuvieron que ir, era su momento, era su tiempo, pero pudimos ayudar. Y los familiares me escriben, me dicen, doctora, gracias. Mi papá, mi mamá, se fue sin miedo, se fue tranquilo y se fue sin dolor. Yo creo que para nosotros, los médicos, eso es parte de, y para los familiares de cualquier ser amado, también, porque créanme que para mí ver sufrir a mi mamá y no poder hacer nada era terrible. No era el momento de que tuviéramos el cannabis medicinal, pero yo honro su memoria todos los días, ayudando a cada persona que toca mi vida. Así es que, pues, hay imágenes que hablan más que palabras. Es tomar las manos de un ser amado, de un ser querido y decirle, aquí estoy, no te preocupes, todo va a estar bien. Darle su CBD me parece que es algo que tenemos en las manos, que debemos de compartir, que debemos de seguir siendo el vehículo, porque allá afuera tú no sabes qué persona está pasando por dolor físico, emocional, puede ser ese vehículo que lo va a ayudar. Entonces, ha sido un tema para mí muy importante, pero también pues comprenderán que doloroso porque recuerdo esos momentos difíciles, pero hoy honrar a mi madre es ayudar a tantas personas que pues que a veces no nos da la vida, ¿no? Así es que pues yo les agradezco mucho que se hayan conectado esta noche porque tener el CBD es tener una esperanza para darle calidad a cada persona que está pasando por este viaje tan doloroso físico y emocionalmente. Y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto, pues la podemos responder, mi Grace. Ay, doctora Kena, como siempre, un placer escucharte y de verdad, pues saber todo lo que tenemos en las manos y estas posibilidades, pues nos llenan de esperanza y de ganas de seguir compartiéndolo con mucha gente. Doctora, pues sí, hay algún par de preguntas. Ruth pregunta, y creo que es parte de lo que vimos al final, ¿se puede tomar CBD si la persona está tomando anticoagulantes? Pues ya vimos que sí, pero tiene que haber vigilancia médica porque yo como médico pido pruebas de coagulación cada 2 semanas para estar pendiente de que no haya ninguna descompensación en el organismo de esa persona. Y pues como les repito, el objetivo es que la persona cuando tenga que pasar al otro lado, pase tranquilo, se quede dormido. Así me pasó con mi padre. Mi padre la última noche estuvo en mi casa, no quiso cenar, pero en la madrugada me pidió un polvorón de esos de naranja, que ahora cuando me lo como, digo, ay, siento aquí emoción, pero digo, ay, mi padre se comió su polvorón de naranja, su té, y se quedó dormido, no sufrió. Entonces, eso es agradecerle a Dios, agradecerle a la vida, el poder acompañar a nuestros seres amados. Y si ustedes son afortunados de tener a su padre, cuídenlos, sé que es todo un reto porque 80, 90 años ya es como un niño, va a tener las mismas necesidades, hagan de cuenta que regresamos a lo mismo, a veces hay que ponerle el pañal, la papilla, el jugo, pero cuando uno como hijo o como familiar del paciente lo hace con amor, creo que son bendiciones y estamos sembrando para que la vida nos devuelva la misma calidad al final. ¿Vale? Muchas gracias. Aquí también Romualdo García pregunta, ¿el CBD lo puede tomar una persona sana? ¿En qué le ayuda? Pues sí, porque miren, es que me encanta ese tema de salud, ¿no? Porque ahora les pregunto que cómo podemos saber que estamos sanos, ¿no? Porque el hecho de que yo no tenga un síntoma no me garantiza estar sano. ¿Y cómo lo voy a saber? Ah, pues entonces le mando a hacer su química sanguínea, su general de orina, todos sus estudios de laboratorio. Y por eso siempre es recomendable que tengamos un ahorro para podernos hacer el famoso check-up anual. Porque cuántas veces hay personas que van al médico porque les duele alguna zona y le dicen, oh, el señor está invadido de cáncer. No tenía síntomas.
Ay, pues ya ves, te dio un microinfarto. ¿Por qué? Ah, mira, no sabía que tenía el colesterol y los triglicéridos altos. Si yo me doy a la tarea de tener conciencia, de tener un buen estilo, tenemos en nuestra empresa, y si no lo saben, la persona que los invitó, que les abra un espacio, tenemos extraordinaria nutrición preventiva. Entonces, cuando yo doy sede, lo que estoy haciendo es fortalecer tu sistema inmune y fortalecer tu sistema endocannabinoide, que hoy no hay un aparato para medir cómo está. Lo que sí sabemos es que los síntomas que tú presentes, dependiendo de tu edad, pues que tengo fatiga, duermo mal, estoy ansioso, estoy preocupada. Cuando empezamos a revisar los síntomas emocionales o físicos, claro que podemos decir que tu sistema endocannabinoide no anda bien, porque si no, no te pasa. Entonces, el que yo dé CBD, si ya les platiqué que me va a formar neuronas nuevas, pues yo no quiero que me dé Alzheimer, ni Parkinson, ni que cuando mis hijos ya esté yo ahorita no sepa ni quién es. Tampoco quiero que active el osteoclasto para y protejas y me calma emocionalmente, o sea, y beneficios son inútiles. Por eso cuando una persona toma el CBD para algo y le corrige otra cosa, me dice, ¿qué cree? Pues ya se me quitó el dolor de la rodilla y lo tomé para la cefalea o el dolor de cabeza, claro, porque el sistema entra en balance, es lo que queremos. Entonces yo la verdad, desde que lo trajimos a México, porque somos pioneros orgullosamente, tenemos lo mejor, claro que me lo tomo. Y me lo voy a hacer tomando, porque yo ya le dije a mis hijos que cuando sea ya, yo ya no, que ya esté en el otro mundo, voy a hacer antes un póster, ¿no? Donde me quiero retratar con planta del cáñamo y les voy a dejar a mis nietos un póster para que cuando sea Día de Muertos, y mi abuela fue pionera del CBD y ahí me pongo como la película de Coco, donde si ellos no me olvidan, pues ahí voy a estar, ¿no? ¿Qué les parece mi vida? Entonces, esa soy yo, pero quiero seguir compartiendo conocimientos, quiero dando a muchas personas a que no vivan con dolor y bueno, todo lo demás que podemos mejorar y que no hacerlo si es parte de mi felicidad, no es un trabajo para mí, es una oportunidad. ¿Sale? Sí, muchísimas gracias por prevenir, ¿verdad? A prevenir. Y Lucy Orozco nos pregunta, ¿pacientes con tratamiento de inmunoglobulinas pueden tomar CBD? El CBD es un inmuno, entonces siempre tendremos que estar, como bien les decía, haciendo evaluaciones a nivel laboratorio. Todos esos marcadores nos van a servir para ver cómo está respondiendo el organismo o la máquina de cada uno de ustedes. Entonces, claro, no hay ninguna contraindicación ahí. Perfecto, muchas gracias, doctora. Lorena Medina, para quien tomó muchos medicamentos, ¿sí es conveniente el CBD o no, aunque sean dosis Yo sí le bajas? daría, porque bueno, cuando me dice que estaba tomando, no sé cuántos esté tomando ahora, pero recuerden que también de los neurotransmisores se originan igual que las células de inmunidad en el intestino. El CBD ha demostrado que desinflama y si yo tengo un intestino desinflamado será un intestino que absorba mejor nutrientes. Creo que nos apoyamos también con probióticos y con enzimas reparadoras que tenemos en la empresa y que sumado a esto pues le va a dar al paciente calidad y muchas veces él va a empezar a producir nuevamente sus neurotransmisores, podremos bajar la dosis de CBD. Hay personas que me preguntan ¿cuánto tiempo lo debo de usar? Depende para lo que lo estás utilizando. Si tú tienes un dolor de cabeza de 20 años, el CBD te lo da, o sea, tú lo piensas dejar, yo no. Pero si hablamos de la cocina, no, pues yo sí quiero hacer, como ya les dije a todos, Titanic, ¿no? Yo me quiero retirar ahí en el Titanic, en un yate de lujo, sana, bailando. Es tú cómo quieres envejecer y qué estás dándole a tu cuerpo también. Por eso yo trabajo mucho en la integral, porque yo sí a mis pacientes le digo, importante que cuides tus pensamientos, importante que tengas fe, importante que hagas meditación, porque todo eso te va a hacer que seas un ser integral en equilibrio, más el CBD. Ok. Y dos preguntas aquí de una vez, doctora Coqui y Diana.
La primera, las personas con la tensión Sí, bajita, yo creo que presión, ¿no? sí, Tensión bajita pueden tomar CBD y sí, ajá. pacientes con hipotiroidismo No, también pues pueden les tomar voy a una CBD. cosa. Como es un regulador de funciones, nos va a regular la tensión arterial. Por eso es importante que sepan que siempre tenemos que empezar de menos a más. No porque yo le quiera dar mayor cantidad de producto, el paciente va a tener mayor respuesta. Tenemos siempre que empezar una gota en la noche, 2 días le pregunto cómo te sientes, al día siguiente doy la otra gota, siempre una hora separada de cualquier fármaco que esté tomando. Y como les dije, si toma muchos fármacos, acompañamiento médico, ¿para qué? Para poder evaluar la respuesta, la dosis y saber en dónde hay que bajar fármacos, en dónde hay que aumentar dosis de CBD, en fin, ¿sale? Esa era una primera pregunta. La otra, ¿cuál era? Hipotiroidismo. Les tengo una buena noticia. Para variar, el CBD regula las funciones metabólicas. Entonces, tenemos una paciente, después me voy a dar a la tarea de ver imagen lo que me escriben los pacientes, porque hay una paciente que me escribió, doctora, tenía yo 15 años con alteración en la... Ayer, después de estar tomando, claro, es paciente mía, le estuve dando indicaciones, después de 2 meses de tomar el CBD, el doctor no podía creer que mis estudios estaban normales. Imagínense cómo me siento y cómo se siente la persona. Entonces, tenemos que confiar en que tenemos algo grande, pero hay que saber manejarlo y indicarlo cuando es necesario, en qué dosis, y pues hay que corregir muchas cosas, porque también acuérdense que los padecimientos tienen, igual que como yo los manejo integralmente, los padecimientos tienen un componente emocional no resuelto, un estado saludable, sedentarismo, que se les están manejando. Entonces, hay que abordar todo. Ok. Y la alimentación. Y hablando eso del tema de dosis, nos preguntan aquí, de acuerdo al padecimiento de la ¿quién nos indica la dosis y fuerza más conveniente para ella? Fuerza se refiere a dosis. Miren, o miligramos, no sé si por ahí quiero entender. El producto que trajimos inicialmente tenía 33.34 miligramos por mililitro. Sin embargo, el dueño de la empresa, que siempre ha sido un visionario y quiere lo mejor, lanzó el año pasado el Ultra, que tiene 50 miligramos de, pero además se le agregó CBG y CBC, que son otros cannabinoides y otros componentes que se llaman terpenos, que han hecho que el producto tenga mayor calidad. Pero no solo eso, fraccionaron la molécula 100 veces, por lo tanto viaja tan rápido que un paciente que antes tenía que tomar el otro producto no es malo, tardaba más el efecto. Este viaja tan rápido que podemos controlar el dolor en minutos, lo cual es bueno. Y además este año lanzan el Boost, que es el producto que se puede colocar en líquidos. ¿Para qué? Para los pacientes que parálisis infantil, para los niños autistas que no van a guardar la gota debajo de la lengua. Entonces, la empresa se ha ocupado en sacar productos que sean lo mejor para los pacientes con necesidades. Y ya no digamos la crema, que es una maravilla, y el PAU, que es para las mascotas. ¿Okay? Ok, y pues hay muchísimos agradecimientos, doctora Kena, y bueno, una pregunta más, nada más, algunas ya se fueron resolviendo. ¿Una persona con miastenia puede tomar CBD? Sí, es un padecimiento no muy común, donde hay una falla en la inervación muscular, pero yo sí creo que si le mejoramos la inmunidad, le mejoramos el estado de ánimo, acuérdense de algo bien importante, un paciente o una persona que esté emocionalmente tranquila, se va a recuperar más rápido, ¿sí o no? Si tenemos personas con miedo, estresadas, preocupadas, que no duermen, el cuerpo no se va a regenerar. Pero si yo lo mantengo con ese estado, puedo lograr cosas interesantes. Quizás no es que se va a recuperar de la miastenia, pero ya no va a avanzar. Y además el paciente, regreso a lo que hemos hablado, va a tener calidad de vida. Eso es lo que estamos buscando.